Bienvenidos al video demostrativo de riesgo operacional de Scalar Consulting. Estas herramientas han sido desarrolladas en entorno Excel y las mismas han sido diseñadas de forma parametrizable y con la mayor facilidad en su utilización. Para la gestión de riesgo operacional se han desarrollado estos 5 archivos que pueden ver a continuación y buscan sobre todo coadyuvar a los procesos de identificación, medición, control, mitigación y divulgación. En síntesis, buscamos con el manejo de estas herramientas obtener un mapa de riesgo operacional y los mecanismos más adecuados para la gestión de este tipo de riesgo. En primer lugar, veremos la herramienta Inventario de Procesos. Pueden observar aquí que existe en una primera pestaña donde se parametriza las características de la planilla, ¿no? Así, por ejemplo, podrán ver los detalles de la empresa, los tipos de procesos, estados de proceso, macroprocesos, periodo de ejecución, grado de automatización, centralización, procesos críticos. Todos estos elementos son parametrizables y permitirán el llenado de la planilla de procesos, ¿no? Del primer inventario de procesos. ¿Qué te permite esta planilla? Permite, sobre todo, establecer tablas dinámicas, ¿no? Tablas dinámicas donde se puede, por ejemplo, encontrar el número de procesos de la institución. En el ejemplo se cuenta con 21 procesos y se puede establecer diferentes clasificaciones, ¿no? Por ejemplo, en este ejemplo están los procesos críticos, los procesos no críticos y los mapeos de los distintos procesos, ¿no? A su vez podrán ver que existen distintos tipos de reporte, ¿no? Clasificación de tipo de procesos, por macroprocesos, y bueno, y una serie de reportes, así como sus reportes ejecutivos, ¿no? Fíjense, en este reporte ejecutivo hay distintas clasificaciones, ¿no? Los tipos de proceso, estratégico, operativo y soporte, 21 procesos clasificados de acuerdo a sus características, la automatización, la centralización, el grado de centralización de los procesos y en resumen un pantallazo general de los procesos de la institución, ¿no? Entonces, por una parte tenemos esta planilla como un elemento inicial dentro del análisis de gestión de riesgo operacional, ¿no? Y por otra parte, bueno, están las siguientes planillas. La planilla de insumo de riesgos, el de insumo de mapa de riesgos y mapa de riesgos, que tienen una estructura de diseño similar y simplemente varían en la cantidad de campos a parametrizarse. En ese sentido, nosotros les vamos a detallar la planilla de mapa de riesgos, ¿no? Y su utilización. Fíjense en la planilla de mapa de riesgos que también inicia, ¿no? En la parametrización de distintas características, ¿no? Entonces se parametriza, por ejemplo, las agencias o sucursales, se parametrizan los responsables de los distintos procesos, las clases de pérdida, pueden ser los productos o líneas de negocio, ¿no? La severidad, la frecuencia, que también son parametrizables, bueno, y los mismos procesos que ya habíamos visto en la anterior planilla, ¿no? Entonces, con esta parametrización nosotros podemos delimitar e ir encontrando e identificando distintos tipos de riesgo, ¿no? Fíjense, por ejemplo, los ejemplos, ¿no? Las frecuencias, las severidades, ¿no? Y distintas clasificaciones, ¿no? Tanto por macroproceso, proceso, factor de riesgo, productos, ¿no? Productos, inclusive agencias y sucursales, ¿no? A su vez, estos distintos tipos de riesgo tendrán sus planes de acción inherentes para cada riesgo, se identificará si tienen controles o no, se clasificará la calificación de los controles y los planes de acción e indicadores pertinentes, ¿no? Con todo esto nosotros llegamos a lo que es el mapa de riesgos de la institución, ¿no? Fíjense acá el mapa de riesgos de la institución y bueno, aquí hay zonas, ¿no? Unas zonas de alto riesgo y unas zonas de más bajo riesgo y de muy bajo riesgo, ¿no? Que justamente permiten identificar cuántos elementos de riesgo operacional están en la zona roja y cómo los podemos tratar, ¿no?
porque su probabilidad y su impacto son altos, ¿no? Entonces, para identificarlos y para detallarlos, bueno, existen una serie de reportes, ¿no? Eh, de, de riesgos y bueno, y una tabla dinámica que justamente te permite identificar de manera sencilla y dinámica, bueno, qué riesgos operacionales han sido identificados, cuáles son los más altos, los de riesgo medio alto, a quiénes corresponde y distintas clasificaciones de acuerdo a cómo nosotros quisiéramos clasificar en la tabla dinámica, ¿no? Si, por ejemplo, nosotros queremos ver los riesgos altos identificados, bueno, con un doble clic, entonces podemos ver qué aspectos en la institución se han identificado como elementos de riesgo alto, ¿no? A su vez, bueno, existen reportes ejecutivos, ¿no? Distintos reportes ejecutivos lo más dinámicos posibles que permiten en cierta forma encontrar de forma gerencial y rápida, analizar de forma rápida los elementos, ¿no?, de riesgo personal. Fíjense aquí, por área responsable, por evento de pérdida, por producto, ¿no?, por sucursal, podemos identificar distintos elementos de riesgo, ¿no? Ahora nosotros tenemos una tercera planilla, ¿no?, que es la planilla de autoevaluación. La planilla de autoevaluación contiene las mismas características de parametrización de los procesos, ¿no? Eh, de, Sin embargo, uno de los elementos centrales son los cuestionarios predefinidos, ¿no? Los cuestionarios predefinidos también son parametrizables y simplemente al responder estas preguntas, ¿no?, estas preguntas que tienen respuestas parametrizadas, entonces nosotros vamos identificando la madurez del proceso y los potenciales riesgos asociados. Fíjense en este ejemplo que tenemos un reporte gerencial que te permite ver el grado de avance o de madurez de un proceso, ¿no? En el ejemplo tenemos el proceso de evaluación de créditos que pertenece a la gerencia de créditos y donde, bueno, existen elementos como los procesos internos que son de menor madurez respecto a la infraestructura, ¿no? En este caso, en este ejemplo, la infraestructura es el elemento que muestra o delimita una mayor madurez y mayor contundencia en este proceso, ¿no? Entonces, de la misma forma, tiene diversos reportes gerenciales, ¿no? Ahora, por último, y como un primer paso o de transición hacia lo que es la gestión cuantitativa del riesgo operacional, bueno, se ha diseñado la planilla de seguimiento de pérdidas operacionales. Esta planilla contiene la misma estructura que las anteriores planillas, donde, bueno, se parametrizan distintos aspectos para el registro de datos y, bueno, y en general lo que se hace en esta planilla es el registro de datos de pérdida operacional, ¿no? Entonces se registran los datos, se registran los factores de pérdida, las categorías de pérdida, a los macroprocesos a los que pertenece y, bueno, los montos de pérdida estimados, el método de identificación de esa pérdida, bueno, si hay alguna recuperación, la recuperación de esa pérdida y todos estos elementos y estos registros te permiten al final llegar a una matriz de pérdida operacional. Entonces, fíjense que en esta matriz están todos los datos y elementos en dinero, en términos cuantitativos de los factores que han generado pérdidas en la institución y obviamente con estos datos se pueden tener modelos avanzados de estimación mediante, por ejemplo, simulaciones para estimar las pérdidas esperadas e inesperadas de la institución. Bueno, este es un breve resumen de lo que constituyen las herramientas de riesgo operacional de Scalar Consulting y les agradecemos mucho por su atención.